Imagina por un momento que existe un conocimiento tan poderoso, tan profundo, que va más allá de todo lo que puedes aprender en esta tierra. Un tipo de sabiduría que no se encuentra en los libros ni en las universidades. Una sabiduría que trasciende el entendimiento humano y te conecta directamente con el creador del universo. ¿Te intriga? ¿Y si te dijera que esa sabiduría está disponible para ti, una sabiduría que no solo ilumina tu mente, sino que transforma tu vida desde lo más profundo? En este video vamos a sumergirnos en la sabiduría que viene de Dios, una sabiduría que no solo te guía en cada decisión que tomas, sino que también te da paz en medio de la tormenta y te llena de un propósito que va más allá de lo temporal. ¿Alguna vez has sentido que las respuestas que buscas no se encuentran en este mundo? ¿Que hay una verdad más grande, una luz más brillante que espera ser descubierta? Antes de que empecemos, me encantaría que todos participaran en los comentarios. Si estás agradecido por la sabiduría que Dios te ha dado o deseas recibir más de ella, escribe en los comentarios la frase: "Gracias Dios por tu sabiduría". Tu participación no solo fortalece tu conexión con Dios, sino que también anima a otros a buscar esa sabiduría divina. Hagamos de este espacio una fuente de inspiración y gratitud. Versículo 1. Santiago 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría es un recurso invaluable en la vida de cualquier creyente, y este versículo nos asegura que está al alcance de todos nosotros. No importa cuán compleja o confusa sea la situación en la que te encuentres, este versículo nos invita a acercarnos a Dios con un corazón humilde y dispuesto a reconocer nuestra necesidad. La sabiduría, según este pasaje, no es simplemente conocimiento o inteligencia, sino una comprensión profunda y divina que nos guía en cada decisión, en cada paso que damos en la vida. Dios, en su infinita bondad, no retiene la sabiduría ni la guarda para sí. Él la ofrece abundantemente a aquellos que se la piden. Esto significa que no importa cuántas veces acudas a Él en busca de guía, siempre estará dispuesto a darte la claridad que necesitas. No es un Dios que se cansa de nuestras preguntas o que nos juzga por nuestras dudas. Más bien, es un Padre amoroso que se complace en ayudarnos a discernir el camino correcto. Este acto de pedir sabiduría es también un acto de fe, una declaración de confianza en que Dios nos guiará correctamente. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o nos encontramos en medio de la confusión, este versículo nos recuerda que no estamos solos. Podemos acudir a Dios, seguros de que Él nos escuchará y nos dará la sabiduría que necesitamos. Y lo hará sin reproche, sin recordarnos nuestras faltas, sin hacernos sentir indignos. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras imperfecciones, somos valiosos a los ojos de Dios, y Él desea lo mejor para nosotros. El acto de pedir sabiduría también es una práctica de humildad. Nos enseña a reconocer que no lo sabemos todo y que, en nuestra fragilidad humana, necesitamos la dirección divina. Esta humildad nos abre a la recepción de la sabiduría que Dios ofrece, permitiéndonos vivir de una manera que refleje su voluntad y propósito para nuestras vidas. Es una invitación a depender menos de nuestra limitada comprensión y más de la guía infalible de Dios. Imagina un momento en tu vida en el que te sientes perdido o inseguro sobre qué camino tomar. Tal vez estés enfrentando una decisión importante, como un cambio de carrera o un dilema personal. En ese momento, en lugar de confiar únicamente en tus propios razonamientos o en las opiniones de los demás, podrías hacer una pausa, inclinar tu cabeza en oración y pedirle a Dios la sabiduría que necesitas. Al hacerlo, estás demostrando tu fe en su capacidad para guiarte y tu disposición a seguir su dirección, no importa cuán inesperada o desafiante pueda ser. Aplicar este versículo podría significar tomar un momento cada día para orar por sabiduría antes de tomar decisiones importantes.
Es una práctica que no solo te da claridad, sino que también te recuerda constantemente tu dependencia de Dios. Como resultado, puedes enfrentar cada desafío con la confianza de que no estás solo, sino que estás siendo guiado por la sabiduría infinita de tu Creador. Versículo 2, Proverbios 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este versículo subraya que la verdadera sabiduría no es simplemente un producto de la experiencia o del aprendizaje humano, sino un regalo divino que proviene directamente de Dios. La sabiduría, junto con el conocimiento y la inteligencia, fluye desde la boca de Jehová, como un río de vida que alimenta y guía a quienes la buscan con sinceridad. No es un recurso que se pueda adquirir por medios meramente humanos, sino que debe ser buscado en la presencia de Dios, quien lo otorga generosamente a aquellos que se acercan a Él con fe. El conocimiento que Dios da no es simplemente información o datos. Es un entendimiento profundo que ilumina nuestra mente y nuestro corazón, permitiéndonos discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo sabio y lo insensato. Esta sabiduría divina nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Al meditar en la palabra de Dios, encontramos principios eternos que nos guían y nos proporcionan el entendimiento necesario para tomar decisiones justas y vivir de acuerdo con su voluntad. Además, este versículo nos recuerda que la sabiduría que buscamos no es pasiva, sino que requiere de nuestra participación activa en la oración y en la meditación constante en las Escrituras. A través de estos medios podemos recibir el conocimiento y la inteligencia que nos permiten navegar por las complejidades de la vida con una mente clara y un corazón tranquilo. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece esta sabiduría como un regalo, no porque la merezcamos, sino porque Él desea que vivamos una vida plena y alineada con su propósito. Al enfrentarnos a decisiones cruciales o momentos de incertidumbre, este versículo nos invita a buscar a Dios primero, confiando en que Él nos dará el conocimiento y la inteligencia que necesitamos. Es un llamado a depender menos de nuestras propias capacidades y más de la dirección divina que solo Él puede proporcionar. En lugar de buscar respuestas en las fuentes terrenales, se nos anima a volvernos a la fuente de toda verdad, a Dios, quien con amor nos da la sabiduría que necesitamos. Un ejemplo de cómo aplicar este versículo en la vida real podría ser cuando te enfrentas a una situación en la que necesitas tomar una decisión importante, como elegir un camino profesional o resolver un conflicto personal. En lugar de confiar únicamente en tu propio juicio o en los consejos de otros, podrías dedicar tiempo a la oración y a leer las Escrituras, buscando en Dios la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia necesarios. Al hacerlo, estarías reconociendo que la guía que necesitas no proviene de este mundo, sino de Dios, quien te capacitará para actuar con justicia y sabiduría. Versículo 3. Primera de Corintios 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este versículo nos revela una verdad profunda. En Cristo tenemos acceso a la plenitud de la sabiduría divina. Pablo nos muestra que Jesús no es solo el medio por el cual obtenemos la salvación, sino que es la encarnación misma de la sabiduría de Dios. A través de nuestra conexión con Cristo, somos introducidos a una vida en la que la sabiduría divina no solo está presente, sino que es el fundamento de todo lo que somos y hacemos. Cristo, en su vida, muerte y resurrección, nos proporciona el modelo perfecto de cómo vivir con sabiduría en cada aspecto de nuestras vidas. La justificación que encontramos en Cristo es el primer paso en este proceso. Es a través de Él que somos declarados justos ante Dios, no por nuestras propias obras, sino por lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar.
Esta justificación es el acto divino de ser liberados de la culpa del pecado, algo que no podríamos lograr por nosotros mismos. Cristo, siendo la sabiduría de Dios, nos muestra que la verdadera justicia no se encuentra en la observancia de la ley, sino en la gracia que Dios nos ha otorgado a través de él. Luego viene la santificación, que es el proceso continuo de ser hechos santos, de ser transformados cada día más a la imagen de Cristo. Esta santificación es obra de la sabiduría de Dios en nosotros, guiándonos, corrigiéndonos y purificándonos. No es un proceso instantáneo, sino uno que requiere rendición diaria a la voluntad de Dios, permitiendo que su sabiduría nos moldee y nos convierta en instrumentos útiles en sus manos. Finalmente, llegamos a la redención, que es el acto final de liberación del pecado y sus consecuencias. En Cristo somos redimidos, no solo de las cadenas del pecado, sino también del poder de la muerte. Esta redención es un reflejo de la sabiduría de Dios, que planeó desde la eternidad un camino para rescatarnos y restaurarnos a una relación correcta con Él. En Cristo vemos la sabiduría de Dios manifestada de manera completa y perfecta. Un ejemplo de cómo aplicar este versículo en la vida real podría ser en momentos en los que te enfrentas a decisiones morales difíciles. En lugar de depender únicamente de tus propios pensamientos o influencias externas, podrías reflexionar sobre lo que Cristo haría en esa situación, recordando que en Él encuentras la sabiduría divina. Al orar y buscar su guía, permites que su justificación, santificación y redención te dirijan a tomar decisiones que reflejen la sabiduría y la justicia de Dios en tu vida diaria. Versículo 4, Proverbios 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo nos lleva a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y de dónde proviene. Aquí se nos enseña que el temor de Jehová, ese respeto profundo y reverente hacia Dios, es la base misma de la sabiduría. Este temor no es miedo en el sentido negativo, sino un reconocimiento de la majestad y santidad de Dios, que nos inspira a vivir con un sentido de asombro y respeto ante su presencia. Es en este temor reverencial donde comienza la verdadera sabiduría, porque al reconocer la grandeza de Dios, también reconocemos nuestra dependencia total de Él. Cuando vivimos con el temor de Dios en nuestros corazones, comenzamos a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Este temor nos guía a una vida de humildad, donde entendemos que nuestras propias ideas y conocimientos son limitados en comparación con la sabiduría infinita de Dios. Nos lleva a buscar su guía en todo lo que hacemos, sabiendo que solo a través de Él podemos encontrar respuestas verdaderas y duraderas. Esta actitud de reverencia abre las puertas a una vida llena de propósito y dirección, basada en la voluntad de Dios y no en nuestras propias inclinaciones. El conocimiento del Santísimo, que es otro aspecto fundamental mencionado en este versículo, se refiere a un entendimiento profundo de la naturaleza y los caminos de Dios. Este conocimiento no es simplemente intelectual, sino que es una comprensión que transforma nuestra vida diaria. Conocer a Dios íntimamente, entender su carácter, su amor y su justicia, nos proporciona la inteligencia necesaria para navegar por la vida de una manera que le honra. Esta inteligencia no se trata solo de tomar buenas decisiones, sino de vivir una vida que refleje el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Además, el temor de Dios y el conocimiento del Santísimo nos protegen de la arrogancia y la insensatez. Nos recuerdan que, aunque el mundo pueda ofrecer una sabiduría que parece atractiva, solo la sabiduría que proviene de un corazón reverente hacia Dios es verdadera y duradera. Este tipo de sabiduría no solo afecta nuestras decisiones, sino que también moldea nuestra conducta, nuestras relaciones y nuestra manera de ver la vida.
Imagina un escenario en el que enfrentas una decisión importante, como aceptar un trabajo que podría mejorar tu situación financiera, pero que también podría comprometer tus valores y principios. Al recordar este versículo, decides orar y buscar la dirección de Dios antes de tomar cualquier decisión. Este acto de reverencia hacia Dios te ayuda a ver más allá de las recompensas inmediatas y a considerar lo que es verdaderamente importante. Vivir una vida que honre a Dios y que esté alineada con su voluntad. Al final, podrías decidir rechazar la oferta si sientes que no es lo que Dios desea para ti, demostrando que el temor de Jehová y el conocimiento del Santísimo son realmente el principio de la sabiduría en tu vida. Versículo 5. Job 28, versículo 28. Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Este versículo nos ofrece una visión profunda y práctica de lo que significa vivir una vida verdaderamente sabia e inteligente según los principios de Dios. Job, después de reflexionar sobre la naturaleza de la sabiduría, nos revela que el fundamento de toda sabiduría comienza con el temor del Señor. Este temor no es un simple miedo, sino un respeto profundo y reverencial hacia Dios, reconociendo su poder, su santidad y su autoridad sobre nuestras vidas. Es este temor reverencial lo que nos impulsa a buscar la voluntad de Dios en todas las cosas, sabiendo que sus caminos son perfectos y que su sabiduría supera todo entendimiento humano. Sin embargo, este versículo no se detiene en la reverencia hacia Dios. También nos habla de la acción que surge de esa reverencia, el apartarse del mal. Aquí es donde la sabiduría se convierte en algo tangible y observable en nuestras vidas. No basta con reconocer a Dios como el origen de toda sabiduría. Debemos también actuar conforme a esa sabiduría, lo cual implica alejarnos de todo aquello que es contrario a su voluntad. Apartarse del mal no es simplemente evitar el pecado, sino también rechazar todo lo que nos aleja de la pureza, la justicia y la verdad que Dios nos llama a vivir. Este acto de apartarse del mal es descrito como la verdadera inteligencia. En un mundo donde la inteligencia a menudo se mide por el conocimiento o las habilidades, Dios nos muestra que la verdadera inteligencia está en vivir una vida de integridad y santidad. Es una inteligencia que no solo nos protege de las consecuencias destructivas del pecado, sino que también nos acerca más a la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Al elegir alejarnos del mal, estamos eligiendo caminar en la luz de la sabiduría divina, permitiendo que nuestras vidas reflejen el carácter de Dios. Este versículo también nos desafía a evaluar nuestras acciones y decisiones diarias. Nos invita a preguntarnos si nuestras elecciones reflejan una vida de reverencia hacia Dios y si estamos verdaderamente apartándonos del mal en todas sus formas. La sabiduría de Dios no es teórica, es práctica y debe ser evidente en la forma en que vivimos, en cómo tratamos a los demás y en cómo enfrentamos las tentaciones y desafíos del mundo. Un ejemplo de cómo aplicar este versículo en la vida real podría ser cuando te enfrentas a una situación en la que tienes la opción de comprometer tus valores para obtener un beneficio personal, como mentir para obtener una ventaja en el trabajo o engañar en una relación. Al recordar este versículo, decides no solo reverenciar a Dios en tu corazón, sino también apartarte de la tentación y elegir la honestidad y la integridad. Esta elección, aunque difícil, demuestra que valoras la sabiduría y la inteligencia según el estándar de Dios y no según los estándares del mundo. Al final, vivir conforme a esta sabiduría no solo te mantiene en la senda de la justicia, sino que también te acerca más a una relación más profunda y significativa con Dios. Versículo 6, Colosenses 2, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este versículo de Pablo nos lleva a una comprensión asombrosa del papel de Cristo en nuestras vidas. Nos dice que en Jesús
se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esto significa que Cristo no es solo el Salvador, sino también la fuente suprema de todo entendimiento y verdad. Cuando buscamos sabiduría, no necesitamos buscar en múltiples lugares, libros o filosofías. En Cristo encontramos la plenitud de la sabiduría que necesitamos para vivir una vida plena y alineada con los propósitos de Dios. Pablo utiliza la metáfora de tesoros escondidos para describir la profundidad y la riqueza de la sabiduría que se encuentra en Cristo. Estos tesoros no están a simple vista, sino que requieren de un esfuerzo intencional para ser descubiertos. Esto implica que la relación con Cristo es un viaje continuo de descubrimiento, donde a medida que profundizamos en nuestra fe y conocimiento de Él, comenzamos a desvelar las riquezas de la sabiduría que Él nos ofrece. Cada tesoro descubierto en Cristo transforma nuestras vidas, nos guía en nuestras decisiones y nos da una perspectiva divina sobre las circunstancias que enfrentamos. La sabiduría y el conocimiento que encontramos en Cristo no son simplemente datos o hechos, sino una comprensión profunda de la verdad de Dios que nos capacita para vivir con discernimiento y propósito. Esta sabiduría nos ayuda a navegar por las complejidades de la vida, a tomar decisiones que reflejan los valores del reino de Dios y a vivir de una manera que honre a nuestro Creador. En Cristo, descubrimos cómo nuestras vidas pueden alinearse con el gran diseño de Dios, encontrando en Él la dirección y el entendimiento que tanto anhelamos. Este versículo también nos recuerda la centralidad de Cristo en nuestra búsqueda de la verdad. No es necesario ir en pos de las sabidurías del mundo, que a menudo son pasajeras y superficiales. En Cristo tenemos acceso a una sabiduría que es eterna, que trasciende el tiempo y las circunstancias, y que es relevante para cada aspecto de nuestra vida. Esta sabiduría no solo nos enseña cómo vivir, sino que también nos revela el corazón de Dios, mostrándonos su amor, su justicia y su propósito para la humanidad. Imagina un momento en el que estás buscando respuestas a preguntas profundas sobre la vida, la moralidad o el propósito. En lugar de buscar en fuentes externas o en filosofías humanas, decides volverte a Cristo, orando y leyendo su palabra. Al hacerlo, comienzas a descubrir que las respuestas que necesitas están escondidas en Él, en su enseñanza y en su ejemplo de vida. Este acto de buscar en Cristo no solo te proporciona la sabiduría que buscabas, sino que también te acerca más a Él, haciendo que las riquezas de su sabiduría se hagan realidad en tu vida diaria. Al final, te das cuenta de que en Cristo tienes todo lo que necesitas para vivir una vida sabia y plena, según los planes y propósitos de Dios. Versículo 7, Proverbios 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Este versículo nos lleva a reflexionar sobre la inmensa bendición que es encontrar la sabiduría y la inteligencia en la vida. El autor de Proverbios nos dice que quien halla la sabiduría es bienaventurado, lo que significa que experimenta una felicidad profunda y duradera. Esta felicidad no es superficial ni temporal, sino que proviene de un lugar de satisfacción interior, sabiendo que estás viviendo conforme a la verdad y a los principios que guían a una vida plena y significativa. La sabiduría en este contexto no es simplemente un conocimiento acumulado, sino una comprensión profunda que guía nuestras decisiones y acciones. Es una brújula moral y espiritual que nos dirige en la dirección correcta, ayudándonos a evitar las trampas del pecado y el error. Al obtener esta sabiduría, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también nos convertimos en una bendición para quienes nos rodean. Nuestra capacidad de tomar decisiones sabias y de actuar con inteligencia afecta positivamente a nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra influencia en el mundo.
El término bienaventurado también nos recuerda que la sabiduría trae consigo un gozo que no puede ser igualado por las posesiones materiales o los logros terrenales. Este gozo proviene del conocimiento de que estamos en armonía con la voluntad de Dios, viviendo una vida que refleja su carácter y que está alineada con su propósito. La sabiduría nos da una perspectiva que va más allá de lo inmediato, permitiéndonos ver la vida desde un punto de vista eterno, donde nuestras acciones y decisiones tienen un significado duradero. Además, obtener la inteligencia, como se menciona en este versículo, significa desarrollar la capacidad de discernir y aplicar la sabiduría en situaciones concretas. No basta con saber qué es lo correcto. También debemos tener la inteligencia para implementarlo en nuestra vida diaria. Esta inteligencia es una habilidad práctica que nos ayuda a navegar por las complejidades de la vida con gracia y eficacia, asegurando que nuestras elecciones reflejen la sabiduría que hemos encontrado. La búsqueda de la sabiduría y la inteligencia es un viaje continuo. No es algo que se obtiene de una vez por todas, sino que se desarrolla y se profundiza a lo largo de nuestra vida a medida que nos acercamos más a Dios y aprendemos de su palabra. Esta búsqueda es recompensada con una vida bienaventurada, una vida llena de propósito, paz y alegría que proviene de vivir en la luz de la verdad divina. Un ejemplo de cómo aplicar este versículo en la vida real podría ser cuando te enfrentas a una decisión que podría impactar significativamente tu futuro, como elegir una carrera o tomar una decisión importante en una relación. En lugar de apresurarte o dejarte llevar por emociones momentáneas, decides buscar la sabiduría de Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y el consejo de personas piadosas. A medida que haces esto, comienzas a discernir cuál es la mejor opción, no solo para tu bienestar inmediato, sino para tu crecimiento espiritual y tu relación con Dios. Al final, la elección que haces, guiada por la sabiduría y la inteligencia que Dios te ha dado, te lleva a experimentar la verdadera bienaventuranza, sabiendo que has actuado conforme a su voluntad y para su gloria. Versículo 8. Proverbios 14, versículo 8. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Este versículo nos ofrece un contraste poderoso entre la vida del sabio y la del necio. El sabio es descrito como prudente, alguien que entiende su camino, lo que significa que reflexiona sobre su vida, sus decisiones y las direcciones que toma. Este entendimiento no es superficial, sino que proviene de una profunda consideración de las consecuencias de sus acciones y del impacto que tienen no solo en su propia vida, sino en la vida de los demás. La sabiduría del prudente lo lleva a ser consciente de sus decisiones, siempre buscando alinearse con la verdad y la voluntad de Dios. El sabio no actúa impulsivamente ni se deja llevar por las emociones momentáneas. En lugar de eso, se toma el tiempo para evaluar su camino, para discernir cuál es el curso de acción que le llevará hacia una vida plena y justa. Este enfoque reflexivo y considerado es lo que le permite evitar las trampas del pecado y la insensatez. Sabe que cada decisión tiene consecuencias y por lo tanto se esfuerza por asegurarse de que sus pasos estén firmemente enraizados en la sabiduría de Dios. Esta prudencia es lo que le protege de caer en el engaño y le guía hacia una vida de integridad y propósito. Por otro lado, el versículo nos muestra que la necedad de los necios es engaño. Los necios viven en un estado de autoengaño, creyendo que sus decisiones imprudentes no tendrán consecuencias negativas o que pueden salir impunes de sus actos. Este engaño les impide ver la verdad y les lleva por un camino de destrucción. No reflexionan sobre sus acciones ni buscan el consejo de Dios. En su lugar, confían en su propio juicio defectuoso, lo que finalmente les lleva a la ruina. La necedad, en este contexto, es más que una simple falta de conocimiento.
Es una actitud de arrogancia y desprecio hacia la sabiduría. Este versículo nos enseña la importancia de vivir una vida de reflexión y discernimiento, guiados por la sabiduría de Dios. Nos recuerda que la prudencia no solo nos protege del error, sino que también nos guía hacia una vida que honra a Dios y que está llena de propósito. Al entender nuestro camino y tomar decisiones basadas en la sabiduría divina, evitamos los engaños del mundo y nos mantenemos firmes en la verdad. Un ejemplo de cómo aplicar este versículo en la vida real podría ser cuando te enfrentas a una oportunidad que parece atractiva a primera vista, como una inversión financiera o una oferta de empleo. En lugar de lanzarte sin pensar, decides tomar un tiempo para reflexionar y orar, buscando entender si este camino es realmente el que Dios quiere para ti. Consideras las posibles consecuencias, no solo financieras, sino también espirituales y emocionales. Al hacerlo, puedes discernir si esta oportunidad es una trampa o una verdadera bendición. Este enfoque prudente te protege del engaño y te permite avanzar con confianza, sabiendo que estás caminando en la sabiduría de Dios. Versículo 9, Proverbios 4, versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este versículo nos presenta una enseñanza clara y contundente. La sabiduría debe ser nuestra prioridad máxima. El autor de Proverbios no nos habla de sabiduría como una opción más en la vida, sino como algo esencial, algo que debemos buscar y adquirir por encima de cualquier otra cosa. En un mundo que a menudo valora las posesiones materiales, este versículo nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y a ver la sabiduría como una inversión que supera con creces cualquier riqueza o bien material. La sabiduría es más que conocimiento. Es la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera que honre a Dios y beneficie a los demás. Adquirir sabiduría significa invertir tiempo y esfuerzo en aprender de la palabra de Dios, en buscar su voluntad y en aplicar sus principios a nuestras vidas diarias. Esta búsqueda no es algo pasivo. Requiere dedicación y un deseo sincero de vivir de acuerdo con los caminos de Dios. La sabiduría es lo que nos guía en las decisiones importantes, lo que nos protege de caer en las trampas del pecado y lo que nos ayuda a vivir una vida plena y satisfactoria. Además, el versículo nos insta a adquirir inteligencia, incluso sobre nuestras posesiones materiales. Esto sugiere que, aunque las cosas materiales tienen su lugar, nunca deben ocupar el lugar de la sabiduría y la inteligencia en nuestras vidas. Las posesiones pueden perderse, pero la sabiduría y la inteligencia que adquirimos en Dios son tesoros eternos que nos acompañarán en cada situación y nos prepararán para enfrentar cualquier desafío. Este enfoque en la sabiduría nos recuerda que las riquezas terrenales son temporales, pero la sabiduría de Dios tiene un valor eterno. La insistencia en adquirir sabiduría e inteligencia también sugiere que estos no son dones automáticos. Debemos buscarlos activamente. Esto implica leer la palabra de Dios, meditar en ella, orar por entendimiento y estar dispuestos a aprender y crecer en nuestra fe. La adquisición de sabiduría es una inversión continua que da frutos en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestras decisiones profesionales. Imagina que estás a punto de tomar una decisión importante que podría afectar no solo tu vida, sino también la vida de los que te rodean. Antes de actuar, recuerdas este versículo y decides buscar primero la sabiduría de Dios. Te tomas un tiempo para orar, para leer la Biblia y quizás para consultar con un mentor espiritual. A través de este proceso, adquieres la claridad y la inteligencia necesarias para tomar una decisión que no solo es prudente, sino que también está alineada con la voluntad de Dios. En lugar de dejarte llevar por impulsos o por el deseo de ganar algo material, permites que la sabiduría de Dios guíe tus pasos, sabiendo que esta es la inversión más valiosa que puedes hacer en tu vida. Versículo 10.
Proverbios 16, versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. En este versículo se nos presenta una verdad poderosa y contraintuitiva en un mundo obsesionado con la riqueza material. El autor de Proverbios nos recuerda que, aunque el oro y la plata son valiosos, la sabiduría y la inteligencia tienen un valor infinitamente superior. Vivimos en una sociedad que a menudo mide el éxito por la cantidad de riqueza acumulada, pero este versículo nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a reconocer que la sabiduría es el verdadero tesoro que debemos buscar. La sabiduría no es simplemente un conjunto de conocimientos o habilidades, sino una comprensión profunda y divina que nos guía en la vida. Nos ayuda a tomar decisiones que reflejan los principios de Dios y que tienen un impacto duradero, no solo en nuestra vida, sino también en la vida de los demás. A diferencia del oro y la plata, que son temporales y pueden perderse o desvalorizarse, la sabiduría es eterna. Es un recurso que nos acompaña en cada situación, nos protege de los errores y nos dirige hacia un camino que agrada a Dios. Este versículo también resalta la importancia de adquirir inteligencia. La inteligencia aquí no se refiere solo a la capacidad intelectual, sino a la habilidad de discernir, de entender las cosas desde una perspectiva divina. Esta inteligencia nos permite ver más allá de las apariencias superficiales y tomar decisiones basadas en la verdad y la justicia, en lugar de en las emociones del momento o en los valores temporales del mundo. Adquirir inteligencia, entonces, es invertir en una vida que está alineada con los propósitos eternos de Dios. El contraste entre la sabiduría y las riquezas materiales subraya una verdad esencial. El dinero puede comprar cosas, pero no puede comprar sentido, propósito o dirección en la vida. La sabiduría y la inteligencia, por otro lado, nos proporcionan todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y significativa. Nos enseñan a valorar lo que realmente importa y a vivir de una manera que trasciende las preocupaciones y las recompensas temporales. Al buscar la sabiduría por encima de la riqueza, estamos eligiendo un camino que nos lleva a la paz interior, a la satisfacción y, en última instancia, a una relación más profunda con Dios. Considera un momento en tu vida en el que has tenido la opción de tomar un atajo para ganar dinero rápidamente, tal vez comprometiendo tus valores o principios. Este versículo te invita a detenerte y reflexionar sobre lo que realmente es más valioso. En lugar de dejarte seducir por la tentación de la ganancia inmediata, decides buscar la sabiduría y la inteligencia que vienen de Dios. Oras por dirección y a través de ese proceso te das cuenta de que lo que parecía una oportunidad de oro, en realidad podría alejarte del propósito de Dios para tu vida. Al tomar la decisión de seguir el camino de la sabiduría, quizás renuncies a una ganancia material, pero lo que ganas es mucho más valioso: paz, integridad y la seguridad de que estás caminando en el plan perfecto de Dios. Versículo 11. Primera de Reyes 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Este versículo es un reflejo de la humildad y la sabiduría innata de Salomón, cuando se le presentó la oportunidad de pedir cualquier cosa que deseara a Dios. En lugar de pedir riquezas, larga vida o la derrota de sus enemigos, Salomón pidió algo mucho más valioso: un corazón entendido, capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Esta petición revela no solo la sabiduría ya presente en Salomón, sino también su profunda comprensión de lo que realmente importa en la vida y en el liderazgo. La oración de Salomón es un recordatorio poderoso de que, en posiciones de liderazgo o responsabilidad, la sabiduría es indispensable. Gobernar, juzgar y tomar decisiones que afectan a otros no es una tarea ligera, y Salomón lo entendió perfectamente. Él sabía que, sin la capacidad de discernir correctamente,
el poder y la autoridad podrían fácilmente llevar al error, la injusticia y la destrucción. Por eso, su primer deseo fue asegurarse de que podía liderar al pueblo de Dios con justicia y equidad, basando sus decisiones en un entendimiento profundo de lo correcto y lo incorrecto. Dios se complació enormemente con la petición de Salomón, y esto es significativo. Nos muestra que a los ojos de Dios, la sabiduría, la justicia y la rectitud son mucho más valiosos que cualquier otro regalo o poder temporal. Salomón no solo pidió sabiduría para su beneficio personal, sino para el bienestar de todo el pueblo que estaba bajo su cuidado. Este tipo de solicitud desinteresada es lo que agrada a Dios, porque muestra un corazón que busca cumplir con su voluntad y que entiende la responsabilidad que conlleva el liderazgo. El ejemplo de Salomón también nos enseña que la sabiduría es algo que se puede y debe pedir a Dios. No es una cualidad innata en todos, y reconocer nuestra necesidad de ella es el primer paso para recibirla. Al pedir un corazón entendido, Salomón nos muestra que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que es Él quien nos capacita para discernir correctamente y tomar decisiones que honran su nombre. Imagina que te encuentras en una situación en la que debes tomar una decisión importante que afectará a otros, tal vez en tu trabajo, en tu familia o en tu comunidad. Este versículo te invita a hacer una pausa y orar, pidiendo a Dios que te dé un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Al igual que Salomón, puedes pedir sabiduría no solo para tu beneficio, sino para asegurarte de que tus decisiones sean justas y equitativas, reflejando los principios de Dios. A medida que buscas la guía divina, Dios, en su infinita sabiduría, te capacitará para tomar decisiones que no solo sean correctas, sino que también beneficien a aquellos que dependen de tu liderazgo. Así, al igual que Salomón, estarás liderando con un corazón que agrada a Dios y que busca siempre lo mejor para su pueblo. Versículo 12, Santiago 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que proviene de lo alto, según lo que nos dice Santiago en su carta, tiene una esencia divina que la distingue de cualquier otro tipo de conocimiento o entendimiento humano. Cuando habla de que esta sabiduría es primeramente pura, está señalando que no está contaminada por el pecado ni la maldad. Es una sabiduría que se manifiesta en su forma más auténtica, sin ningún rastro de egoísmo, orgullo o motivaciones ocultas. Esta pureza es un reflejo directo del carácter de Dios, quien es la fuente de toda santidad y perfección. En un mundo donde la corrupción y las malas intenciones son comunes, esta sabiduría pura resplandece como una luz en medio de la oscuridad, guiándonos hacia decisiones y caminos que honran a Dios. Además, Santiago menciona que esta sabiduría es pacífica, lo que indica que no solo busca evitar conflictos, sino que también activa y busca la paz en todas las situaciones. Esta cualidad pacífica es fundamental en las relaciones humanas, donde los malentendidos y los desacuerdos son inevitables. La sabiduría de Dios no solo resuelve los conflictos, sino que los previene al promover una actitud de comprensión y paciencia entre las personas. Quien posee esta sabiduría se convierte en un agente de paz, alguien que, en lugar de avivar las llamas de la discordia, trabaja incansablemente por reconciliar y unir. La amabilidad y la benignidad son otras características cruciales de esta sabiduría divina. Santiago nos recuerda que la verdadera sabiduría se expresa a través de la bondad hacia los demás. Ser amable y benévolo no es solo una cuestión de cortesía superficial, es una manifestación profunda del amor de Dios en nosotros. Esta sabiduría nos impulsa a tratar a los demás con consideración y respeto, siempre buscando su bienestar antes que el nuestro. Es una amabilidad
que se muestra incluso cuando no es merecida, reflejando la gracia y la misericordia que hemos recibido de Dios. La misericordia es otro componente vital de esta sabiduría. No se trata solo de un sentimiento de compasión, sino de una disposición activa para perdonar y para ayudar a quienes están en necesidad. La sabiduría que proviene de lo alto no es severa ni crítica, sino que está llena de misericordia. Esto significa que siempre está dispuesta a dar una segunda oportunidad, a extender una mano amiga a los caídos y a mostrar el amor de Dios a través de acciones concretas de bondad y compasión. Finalmente, Santiago nos dice que esta sabiduría está llena de buenos frutos y es sin incertidumbre ni hipocresía. Los buenos frutos son las acciones y decisiones que resultan en bendición para nosotros y para los demás. Estos frutos son evidencias tangibles de que la sabiduría de Dios está en acción en nuestras vidas. No hay incertidumbre en esta sabiduría, lo que significa que es consistente y confiable, siempre alineada con la verdad de Dios, y no hay hipocresía en ella. Es genuina, sin dobleces, reflejando una lealtad inquebrantable a Dios y a sus mandamientos. Versículo 13. Efesios 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando Pablo escribe estas palabras, lo hace con un profundo deseo de que los creyentes puedan acceder a una sabiduría que trasciende lo meramente humano. No está hablando de un conocimiento superficial o académico, sino de algo mucho más profundo y transformador. Un espíritu de sabiduría y revelación que solo puede provenir de Dios mismo. Este tipo de sabiduría es una guía divina que ilumina nuestras vidas, permitiéndonos comprender la naturaleza de Dios y sus caminos de una manera que trasciende la mera lógica o la razón. Pablo menciona el conocimiento de Él, refiriéndose a un entendimiento íntimo y personal de Dios. No es suficiente saber de Dios, es necesario conocerlo en una relación viva y creciente. Este conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio por el cual el creyente puede experimentar una vida más plena y alineada con la voluntad de Dios. El conocimiento de Dios, entonces, no se trata solo de acumular información, sino de una transformación que afecta cada aspecto de nuestra existencia. A través de este conocimiento somos capaces de ver el mundo desde la perspectiva divina, discerniendo su propósito y voluntad en nuestras vidas. El espíritu de sabiduría que Pablo menciona no es algo que podamos obtener por nosotros mismos. Es un don, algo que el Padre de Gloria nos concede. Este espíritu nos permite aplicar el conocimiento de Dios a nuestras vidas diarias, tomando decisiones que reflejen su carácter y voluntad. Es una sabiduría que nos ayuda a vivir de una manera que honra a Dios, guiándonos en el camino correcto, incluso cuando las circunstancias son inciertas o difíciles. Con este espíritu, no solo conocemos a Dios, sino que vivimos conforme a ese conocimiento, haciendo que nuestra vida sea un reflejo de su gloria. Además, Pablo ora por un espíritu de revelación, lo que indica que conocer a Dios no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. Necesitamos que Dios mismo nos revele quién es, abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos verlo y entenderlo más claramente. Esta revelación es continua. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, Él nos muestra más de su naturaleza, su carácter y sus propósitos. Es un proceso dinámico donde cada día nos acercamos más a la plenitud de su verdad. Este versículo también subraya la importancia de la oración en nuestra búsqueda de sabiduría y revelación. Pablo no da por sentado que los creyentes recibirán estos dones de manera automática. Él ora fervientemente por ello, mostrando que debemos depender de Dios y buscar activamente su sabiduría en nuestras vidas. Esta dependencia nos mantiene humildes y nos recuerda que todo entendimiento y revelación vienen de Dios, no de nosotros mismos. Versículo 14.
Proverbios 12, versículo 15. El camino del necio es recto en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El proverbio aquí es una observación poderosa sobre la naturaleza humana y nuestra tendencia a confiar en nuestro propio juicio. El necio, como describe este versículo, está convencido de que su camino es el correcto, incluso cuando todos los signos apuntan a lo contrario. Su obstinación y orgullo lo ciegan a sus propios errores, impidiéndole ver la verdad. Es como si estuviera caminando por un sendero lleno de peligros, pero se niega a mirar el mapa o a escuchar a quienes han transitado ese camino antes. Esta actitud refleja una falta de humildad y una desconexión con la realidad. Al final, su camino, que parece tan recto en su propia opinión, lo lleva a la destrucción y al fracaso. En contraste, el sabio es alguien que comprende la importancia del consejo. Reconoce que no tiene todas las respuestas y que hay sabiduría en escuchar a los demás. Este consejo no necesariamente proviene de personas más inteligentes o más experimentadas, sino de aquellos que pueden ver las cosas desde una perspectiva diferente. El sabio es humilde y esta humildad lo lleva a buscar y aceptar orientación. Sabe que su visión puede estar nublada por sus propios deseos, miedos o prejuicios, y por eso valora las opiniones y experiencias de otros. Al hacerlo, no solo evita errores, sino que también enriquece su vida con nuevas ideas y soluciones. La diferencia entre el necio y el sabio, como nos enseña este versículo, radica en su disposición para aprender y crecer. El necio se encierra en su propio mundo, creyendo que sabe lo que es mejor, mientras que el sabio se abre al aprendizaje continuo. Este contraste es fundamental para entender la verdadera sabiduría. No se trata solo de acumular conocimientos, sino de estar dispuesto a cambiar de rumbo cuando sea necesario, a corregir el curso cuando se ha cometido un error. Este proverbio también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos actuado como el necio, confiando ciegamente en nuestras propias decisiones sin buscar consejo? ¿Y cuántas veces hemos lamentado no haber escuchado a quienes intentaron guiarnos? La sabiduría bíblica nos recuerda que siempre hay espacio para el crecimiento y la mejora, pero esto solo es posible cuando estamos dispuestos a escuchar y aprender. En un mundo donde la autosuficiencia es a menudo glorificada, este versículo nos ofrece una perspectiva contracultural. Nos recuerda que la verdadera fuerza y sabiduría no están en hacer todo por nuestra cuenta, sino en reconocer nuestras limitaciones y buscar la ayuda y el consejo de los demás. Es una lección de humildad, pero también una promesa de crecimiento y éxito para aquellos que están dispuestos a seguirla. Al final del día, este versículo nos enseña que la sabiduría no es solo una cuestión de inteligencia o experiencia, sino de actitud. La disposición para escuchar, aprender y cambiar es lo que realmente distingue al sabio del necio, y en esa disposición radica el verdadero camino hacia una vida plena y bien dirigida. Versículo 15. Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo nos lleva directamente al corazón de lo que significa ser verdaderamente sabio desde una perspectiva bíblica. El temor de Jehová, lejos de ser un miedo paralizante, es un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Es reconocer su autoridad suprema, su poder ilimitado y su santidad inquebrantable. Es entender que Dios no solo es el creador del universo, sino también el que sostiene y gobierna todas las cosas. Este temor reverente no solo nos coloca en una postura de humildad, sino que también abre la puerta a la verdadera sabiduría. La sabiduría, según las Escrituras, no es simplemente el conocimiento de los hechos o la acumulación de información. Es mucho más que eso. La sabiduría bíblica es la capacidad de aplicar el conocimiento divino en nuestra vida diaria, guiándonos en nuestras decisiones, nuestras relaciones y en cómo enfrentamos las adversidades.
Y todo esto comienza con una correcta comprensión de quién es Dios. Cuando reconocemos la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él, empezamos a ver la vida desde su perspectiva, lo que nos lleva a tomar decisiones que reflejan su carácter y voluntad. Por otro lado, el versículo también nos advierte sobre los insensatos. Los insensatos, aquellos que desprecian la sabiduría y la enseñanza, son los que eligen ignorar el consejo de Dios y prefieren seguir sus propios caminos. Para ellos, el temor de Jehová no tiene valor, y por lo tanto, nunca alcanzan la verdadera sabiduría. Este desprecio por la enseñanza divina los lleva a tomar decisiones impulsivas, egoístas y en última instancia destructivas. En su orgullo creen que no necesitan a Dios y como resultado se privan de la guía y la protección que solo Él puede ofrecer. Es importante entender que este temor no es solo el punto de partida, sino la base continua de una vida sabia. Es un temor que nos impulsa a buscar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, a confiar en su dirección y a someternos a su voluntad, sabiendo que Él siempre busca nuestro bien. Este temor nos mantiene humildes, recordándonos que sin Dios somos incapaces de alcanzar la verdadera sabiduría. El contraste entre los sabios y los insensatos es claro. Los sabios construyen su vida sobre el fundamento sólido del temor de Jehová, mientras que los insensatos, al rechazar este temor, construyen su vida sobre una base inestable que eventualmente colapsará. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Estamos buscando la sabiduría que proviene de Dios, reconociendo su autoridad en nuestras decisiones, ¿o estamos siguiendo nuestro propio camino, despreciando su enseñanza? Versículo 16. Primera de Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo nos introduce a una distinción crucial entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría que proviene de Dios. No está hablando de una sabiduría accesible para todos, sino de una sabiduría que solo puede ser comprendida por aquellos que han alcanzado madurez espiritual. Esta madurez no se refiere a la edad o a la experiencia en la vida, sino a un crecimiento profundo en la fe y en la comprensión de las cosas de Dios. Es un estado en el que el creyente ha desarrollado la capacidad de discernir las verdades espirituales más allá de lo que es evidente en lo natural. La sabiduría que Pablo describe no es del tipo que este mundo valora o reconoce. Los príncipes de este siglo, es decir, los líderes, los poderosos, aquellos que dominan el pensamiento y las ideologías de la época, no pueden comprender ni valorar esta sabiduría. Sus filosofías y conocimientos, por más avanzados que puedan parecer, están destinados a perecer junto con ellos. En contraste, la sabiduría divina es eterna, trascendente, y no está sujeta a las limitaciones de la mente humana o a las modas pasajeras del pensamiento secular. Esta sabiduría, que Pablo y otros apóstoles predican, se revela solo a aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que han nacido de nuevo y han desarrollado una relación íntima con Dios. Para los inmaduros en la fe, o para aquellos que aún están atrapados en las preocupaciones y pensamientos de este mundo, esta sabiduría puede parecer insensatez, pero para los que han alcanzado madurez es la llave que abre la puerta a un entendimiento más profundo de los misterios de Dios. El mundo siempre ha valorado el poder, la influencia y el conocimiento que se pueden medir y cuantificar. Sin embargo, Pablo nos recuerda que estas cosas son temporales y, en última instancia, perecederas. Los príncipes de este mundo, con toda su sabiduría y poder, pasarán, pero la sabiduría de Dios permanece para siempre. Esta sabiduría nos guía hacia la verdad eterna, una verdad que no cambia con las tendencias ni con el paso del tiempo, sino que es constante y sólida como una roca.
Este versículo nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y lo que consideramos valioso. Nos invita a buscar una sabiduría que no está basada en la lógica humana ni en las filosofías del momento, sino en la revelación divina que solo puede ser comprendida a través de la madurez espiritual. Es una sabiduría que nos lleva a una relación más profunda con Dios y que nos prepara para enfrentar las realidades eternas que trascienden este mundo. Pablo nos insta a mirar más allá de lo visible, más allá de lo temporal, y a aferrarnos a una sabiduría que es duradera y verdadera. Esta sabiduría divina nos da una perspectiva que va más allá de las circunstancias inmediatas y nos permite ver el panorama completo, tal como Dios lo ve. Nos da la capacidad de tomar decisiones que no solo beneficien nuestra vida aquí y ahora, sino que tengan un impacto eterno. En un mundo que constantemente cambia y donde el conocimiento humano es limitado, esta sabiduría es un ancla firme y segura para nuestras almas. Versículo 17. Daniel 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Este versículo de Daniel nos lleva a una profunda reflexión sobre la soberanía de Dios en la historia de la humanidad. Aquí, Daniel reconoce que Dios es el único que tiene el poder para cambiar los tiempos y las edades. No se trata solo de la sucesión de días, meses o años, sino de los períodos y eras enteras en la historia. Dios, en su infinita sabiduría y poder, determina cuándo comienza y cuándo termina cada época, y lo hace según su propósito divino. Este control absoluto sobre el tiempo y las edades nos muestra que nada ocurre fuera del plan de Dios, y que todo lo que sucede tiene un propósito en el gran esquema de su voluntad. La soberanía de Dios también se extiende a los gobernantes de la tierra. Él quita reyes y pone reyes, lo que significa que ningún gobernante asciende al poder sin que Dios lo permita. Esto nos da una perspectiva increíblemente poderosa. Los cambios en los gobiernos y las naciones no son simplemente resultados de movimientos políticos o decisiones humanas, sino que están bajo la dirección del Creador del universo. Esto no significa que todas las acciones de los gobernantes sean justas o rectas, pero sí nos asegura que Dios está en control y que Él puede usar cualquier situación, incluso los reinos y los gobiernos más corruptos, para cumplir su propósito eterno. Además, este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría y el conocimiento provienen de Dios. Es Él quien da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. No es una sabiduría que se adquiere simplemente por el estudio o la experiencia, aunque estos tienen su lugar, sino que es una sabiduría que se concede a aquellos que buscan a Dios y se someten a su voluntad. Este tipo de sabiduría nos permite discernir los tiempos en que vivimos, comprender los movimientos de la historia y reconocer la mano soberana de Dios en todos los acontecimientos. Es una sabiduría que nos da paz, incluso en medio de la incertidumbre, porque sabemos que Dios tiene el control. Reconocer la soberanía de Dios sobre la historia y los gobernantes también nos llama a confiar en su plan, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido para nosotros. Nos desafía a buscar esa sabiduría divina para entender y responder a los tiempos que vivimos, no con desesperación o miedo, sino con fe y confianza en que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos ver todo el cuadro. Y nos invita a orar por nuestros líderes y gobernantes, sabiendo que, en última instancia, Dios es quien los ha puesto allí, y que su propósito se cumplirá a pesar de las decisiones humanas. Este versículo es un recordatorio poderoso de que nuestra esperanza y confianza no deben estar en los reyes o gobiernos terrenales, sino en el Dios que los coloca y los quita. Es un llamado a buscar la sabiduría que viene de lo alto, a confiar en la soberanía de Dios y a vivir con la seguridad de que, pase lo que pase en la historia, Dios sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 18. Proverbios 19, versículo 20.
Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Este versículo nos ofrece una enseñanza valiosa sobre el camino hacia la verdadera sabiduría. En un mundo donde muchas veces se valora la independencia y el orgullo de hacer todo por cuenta propia, el proverbio nos recuerda la importancia de ser enseñables, de tener la humildad para escuchar y aceptar la corrección. La sabiduría no es algo que se alcanza de una sola vez, ni es el resultado de una revelación repentina. Es un proceso continuo, una acumulación de experiencias, aprendizajes y sobre todo de disposición a aceptar que no siempre tenemos la razón. Cuando el proverbio nos insta a escuchar el consejo, está destacando la importancia de prestar atención a aquellos que tienen más experiencia o conocimiento que nosotros. Puede ser un mentor, un amigo sabio o incluso la palabra de Dios que nos guía. Escuchar el consejo no significa simplemente oírlo, sino considerarlo seriamente, evaluarlo y estar dispuesto a aplicarlo en nuestras vidas. Es un acto de humildad que reconoce que siempre hay algo nuevo que aprender, que nuestros puntos de vista no son absolutos y que otros pueden ofrecernos perspectivas valiosas que no habíamos considerado. Recibir la corrección es quizás aún más desafiante. A nadie le gusta ser corregido, ya que implica reconocer un error o una falta. Sin embargo, este versículo nos muestra que la corrección es un componente esencial del crecimiento en sabiduría. Aquellos que son capaces de recibir la corrección sin resentimiento, que pueden ver en ella una oportunidad para mejorar en lugar de una afrenta personal, son los que realmente se vuelven sabios con el tiempo. La corrección, cuando se recibe con el corazón y la mente abiertos, nos ayuda a ajustar nuestro camino, a evitar errores futuros y a crecer en nuestra comprensión y aplicación de la sabiduría. El objetivo final de este proceso, según el proverbio, es para que seas sabio en tu vejez. Este es un recordatorio de que la sabiduría no es algo que se alcanza plenamente en la juventud o incluso en la adultez temprana, sino que es el resultado de toda una vida de aprendizaje, escucha y corrección. La sabiduría en la vejez no es simplemente un reflejo de la acumulación de años, sino de la acumulación de experiencias bien procesadas, de lecciones aprendidas y de una disposición constante a ser moldeados por la verdad, la corrección y el consejo. Mantener una actitud humilde y receptiva es crucial para este crecimiento. Es fácil, a medida que envejecemos, creer que ya lo sabemos todo o que hemos aprendido todo lo que necesitamos saber. Pero el proverbio nos desafía a mantenernos siempre abiertos a aprender, a seguir escuchando y a continuar recibiendo corrección. Es esta disposición la que nos permitirá seguir creciendo en sabiduría, sin importar nuestra edad o nuestra experiencia previa. Versículo 19. Eclesiastés 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Este versículo nos ofrece una visión profunda sobre cómo Dios interactúa con la humanidad y recompensa a aquellos que buscan agradarle. Aquí se subraya que a la persona que vive en una manera que es agradable a Dios se le otorgan dones preciosos, sabiduría, ciencia y gozo. Estos dones no son meramente adquisiciones intelectuales o emocionales, sino bendiciones divinas que enriquecen la vida de manera profunda y significativa. La sabiduría y la ciencia que vienen de Dios permiten a la persona ver el mundo con claridad, entender los misterios de la vida y tomar decisiones que están alineadas con la verdad y la justicia. Pero más allá del conocimiento, Dios también concede gozo, aquella alegría genuina que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de una relación íntima con el Creador. Este gozo es duradero, en contraste con la satisfacción temporal que a menudo busca el mundo.
Mientras que muchos persiguen placeres momentáneos o acumulan riquezas en un intento de encontrar felicidad, el gozo que Dios ofrece es estable y constante, no fluctúa con las situaciones de la vida. Es un gozo que viene de saber que uno está en el camino correcto, que sus esfuerzos están siendo bendecidos por Dios y que al final del día hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por otro lado, el versículo también nos muestra el destino del pecador. A aquellos que eligen vivir apartados de Dios, enfocados en acumular bienes materiales o en perseguir metas egoístas, se les asigna una tarea fútil. El trabajo de recoger y amontonar que se menciona aquí describe una existencia vacía en la que, a pesar de todo su esfuerzo, el pecador nunca encuentra verdadera satisfacción o propósito. Este trabajo incansable y al final inútil contrasta con las bendiciones otorgadas a los justos. Es una vida de constante búsqueda, pero sin nunca encontrar lo que realmente satisface. Y aquí está la ironía poderosa del mensaje. Lo que el pecador recoge y amontona, en última instancia, se entrega a aquellos que agradan a Dios. Esto no es solo una transferencia de riquezas físicas, sino también un recordatorio de que las bendiciones reales, las que tienen valor eterno, no son las que podemos acumular por nosotros mismos, sino las que Dios nos da. El esfuerzo de los pecadores, aunque parezca que les lleva a la acumulación de riquezas, termina siendo en vano, porque estas riquezas no satisfacen el alma y finalmente son transferidas a los justos, ya sea en esta vida o en la vida venidera. Este versículo nos desafía a reconsiderar dónde ponemos nuestro esfuerzo y qué es lo que realmente valoramos. Nos enseña que la búsqueda de sabiduría, ciencia y gozo en Dios es infinitamente más valiosa que cualquier esfuerzo por acumular riquezas o logros materiales por cuenta propia. Las bendiciones que Dios otorga a quienes le agradan no solo enriquecen la vida presente, sino que también tienen un impacto eterno, mientras que las obras del pecador, por más laboriosas que sean, se desvanecen en la insignificancia y al final benefician a aquellos que caminan en la luz de Dios. Antes de despedirnos, quiero invitarte a reflexionar sobre la sabiduría que viene de Dios y cómo ha impactado tu vida. Si sientes gratitud por esa sabiduría divina o deseas más de ella en tu camino, te animo a dejar en los comentarios la frase: "Gracias Dios por tu sabiduría". Al hacerlo, estarás compartiendo tu agradecimiento y alentando a otros a buscar esa sabiduría que transforma vidas. Nos vemos en el próximo video y que la sabiduría de Dios te acompañe siempre.